del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es 23 de septiembre hoy, son las 7:13 minutos de la mañana. Mire, según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en los últimos años, más de 7 millones de venezolanos han salido del país en busca de mejores oportunidades, de condiciones de vida. Ojo que no la única cifra, hay cifras de estudios como por ejemplo el del profesor Tomás Páez que habla de más de 8 millones de venezolanos. De otro estudio, en este caso de uno realizado por ORC Consultores, se desprende que si no se producía un cambio significativo en la situación económica, social, política de Venezuela, la cifra de venezolanos que emigran podía crecer de forma considerable. Y yo le pregunto ahora, antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, ¿conoce usted a alguien cercano que luego del 28 de julio haya tomado la decisión de emigrar, que lo haya vuelto a poner sobre la mesa, que lo haya puesto sobre la mesa si es que no lo había hecho antes, que esté por hacerlo, que haya llegado a ese límite que algunos se ponen o nos ponemos? Es la pregunta que debemos hacernos a esta hora, 7:14 minutos de la mañana, cuando damos la bienvenida a Verónica Medina. Ella es coordinadora general de Equilibrium SEMDE, profesora del IESA. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Román. Muchas gracias por la invitación. A ti por atendernos. Visto lo ocurrido luego del 28 de julio, ¿qué se puede esperar de la migración en Venezuela? Porque vemos que países ya refuerzan algunas fronteras, imponen nuevos requisitos, obstáculos, como querramos llamarlo. ¿Qué esperan? Sí, como tú bien comentas el contexto, recordemos que actualmente tenemos 7.7 millones de venezolanos fuera, de los cuales 6.5 están en países de América Latina y el Caribe. Previo a las elecciones, lo que reflejaban los diferentes sondeos era que alrededor de un 52% de las personas decían que tenían intenciones de irse del país, ¿no? Sin embargo, entre la intención y la materialización, por supuesto, sabemos que hay un trecho largo de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, con las medidas recientes que se han tomado, sobre todo en Panamá y en Estados Unidos, del cierre de ciertas trochas, vemos que, por ejemplo, en lo que fue los meses de julio y agosto, se registró una disminución en los pasos por el Darién. Por ejemplo, durante los primeros meses del año, estas cifras eran alrededor de 30.000 pasos al mes, y al menos durante la primera quincena de agosto fueron 8.000, ¿no? Que no necesariamente es que haya bajado la intención de irse. Exactamente. No necesariamente. Exactamente. No necesariamente ha bajado la intención de irse, sino que aquí tenemos una mezcla de dos factores. Por un lado, los factores de salida se han reforzado, ¿no? Porque a los que ya existían, que eran de índole económico, se les suma con más fuerza los factores de índole político, ¿no? Claro. Producto, bueno, de la desilusión que a mucha gente le generó, pues, lo que pasó en el país, ¿no? Ha aumentado, ¿no? ¿Qué esperamos? Nosotros hasta el cierre de año, lo que serían los meses de noviembre, diciembre, esperamos que el repunte migratorio sea mayor. Esto es normal porque normalmente los últimos meses del año y primeros meses del año suelen crecer no solo la intención, sino la materialización, porque la gente tiene mayores posibilidades económicas, ¿no? Pago de diferentes conceptos, su trabajo, y suele concretar más la decisión de salida, ¿no? Esperamos que este año esto se mantenga, y yo diría con más fuerza, al menos respecto al año previo, ¿no? Porque, bueno, el resultado electoral fue un determinante que ya se tenía previsto. Claro. Es la voz de Verónica Medina, coordinadora general de Equilibrium SEMDE y profesora de IESA. ¿Hay algún estudio que permita, probablemente no lo haya, pero pregunto, insisto, ¿hay algún estudio que permita saber qué peso tiene cada uno de estos factores en la decisión migratoria? ¿Qué peso tiene la política? ¿Qué peso tiene la economía? ¿Qué peso tiene el reencuentro familiar? ¿Qué peso tienen las condiciones sociales? Los servicios básicos. ¿Hay algo que nos asome? Ok, fíjate que nosotros teníamos una línea del tiempo en Equilibrium bastante larga sobre intención migratoria y los determinantes, ¿no? Y los que veníamos viendo todo el tiempo era que los determinantes migratorios eran fundamentalmente económicos, ¿no? Y cuando analizábamos factores, por ejemplo, como la situación política, la situación de los servicios públicos, que son dos variables que uno asume que tienen un peso importante, tenían un peso casi residual en comparación con el tema de búsqueda de oportunidades económicas, temas de trabajo, temas de inflación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Que eso se refleja así cuando tú lo categorizas y se lo explicas a la gente de manera como muy individual, ¿no? Pero en la práctica esto viene siendo como un cóctel de cosas, ¿no? Porque la gente a lo mejor no identifica textualmente de que yo me voy porque perdió o ganó X o Y, sino que se sabe que la victoria o derrota de determinado actor... Me voy porque la situación Entonces, explícitamente la gente prioriza lo económico, pero es un cóctel de factores.
Ahora, hoy día, a finales ya prácticamente de este año 2024, ¿qué estratos de la sociedad venezolana son más propensos a emigrar? ¿Cuál sería el perfil en edades, sexo, nivel académico, nivel socioeconómico? Sí, el perfil actual, sobre todo a nivel etario, son las personas menores de 40 años, ¿no? Recordemos que la migración venezolana ha pasado como por varias oleadas, ¿no? Uh-huh. Y en la primera, bueno, era un perfil muy delimitado de personas de clase media, con estudios superiores, Uh-huh. hasta 30 años, y con toda la crisis, ese perfil se fue difuminando, ¿no? Hasta el punto de que el fenómeno migratorio transversalizó situación económica, etaria, de todo tipo. Pero sigue habiendo un componente más fuerte en personas menores de 40 años Okay. y con estudios superiores, ¿no? Esto se mantiene y no se espera un cambio trascendente en ese sentido. ¿Y los países destinos siguen siendo los mismos? ¿Cambian? ¿Han variado? Han cambiado a lo largo de los últimos años. Recordemos que los tres principales países siguen siendo Colombia, Perú y Brasil, ¿no? Pero Brasil, digamos, lo sacamos un poco de la ecuación porque porcentualmente el peso es menos. Después vendría lo que sería Chile, Ecuador. Y eso se ha cambiado un poco con la migración, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Que en los últimos años ha repuntado muchísimo más. Uh-huh. Y también ahorita vemos que el tema migratorio no solamente afecta a quienes están en Venezuela y tienen intención de salida, sino a los migrantes que ya están fuera. Recordemos que con todo lo que pasó con las elecciones, hubo ruptura de relaciones del gobierno venezolano con varios países. Uh-huh. Especialmente importante serían los casos de Chile, de Perú, los casos de Panamá, que tienen una alta densidad de migración venezolana, y bueno, el cierre de los servicios consulares afecta toda una serie de trámites, o sea que no solamente es una decisión que afecta a quienes están acá, sino que condiciona en buena medida las decisiones de quienes están en esos países actualmente. Es Verónica Medina, coordinadora general de Equilibrium SEMDE y profesora de IESA. Escucho a varias personas tener a Brasil como opción. Eso no significa que haya aumentado, por el contrario, dice, siguen siendo Colombia, Perú, Brasil, digamos en un tercer lugar y un tanto más lejano. Pero Lula, ¿y por qué menciono Brasil? Porque parece muy dispuesto a brindar apoyo, a considerar lo positivo de la migración venezolana en su país. Sí, bueno, recordemos que quizás por el tema de idiomas, ¿no? Brasil ha sido un caso, a pesar de la cercanía geográfica, ha sido un caso menos afectado en comparación con Colombia, por ejemplo. Y quizás esta postura se debe a que Brasil se ha visto menos presionado Uh-huh. en su carga, por ejemplo, de servicios, de atención, con respecto, por ejemplo, lo que es el caso de Colombia, que no solamente es país de destino, sino que es país de tránsito, Claro, ¿no? Entonces, claro. sabemos que muchos de estos países que son en teoría de tránsito, como lo es, por ejemplo, no solo Colombia, sino Panamá, México, en realidad durante el tránsito muchas de estas personas deciden quedarse. En el caso de México, por ejemplo, el año pasado tuvimos un incremento de más del 200% de los migrantes venezolanos en México, que era un destino que típicamente no era tan priorizado por un tema geográfico, hoy día sí lo es, ¿no? Entonces, claro, vemos que posturas también como los gobiernos de Colombia, México y Brasil giran más en torno a una negociación, un acuerdo, sabiendo que son, digamos, países muy afectados. Incluso el presidente de Chile proponía en su momento que ante una posible escalada llegar a un acuerdo de cuotas, es algo muy, muy europeo, ¿no? Vamos a dividirnos cuánto puede cada uno. Exacto. Y esto al final fue una propuesta que no prosperó, terminó claro, calando, ¿no? Claro. Hemos mencionado México, Chile, Colombia, Perú. ¿Qué hay de España? ¿Qué hay de Estados Unidos cuando faltan 43 días para la elección? Y puede que si en tu imaginario, si en tu plan de salida está Estados Unidos como destino, quizás tengas que esperar a la elección porque puede que te genere mayor o menor confianza uno u otro candidato, ¿no? Sí, en el caso de España, por ejemplo, sucede que el perfil que emigra a España es muy distinto a los que emigran, por ejemplo, a América Latina y el Caribe, que suelen ser personas que están en una situación de documentación típicamente más irregular y también una situación económica un poco más desfavorable, pero en España no es el caso, ¿no? La mayoría de la gente que se van tienen algún tipo de raíz familiar, tienen la doble nacionalidad, entonces, digamos, el flujo es, si se quiere, más predecible y menos traumático, por decirlo de cierta forma, ¿no? En el caso de Estados Unidos, a ver, lo que tú comentas es cierto, cada quien puede interpretarlo como es favorable o negativo, pero la tendencia sería a irte cuanto antes, ¿no? Porque, bueno, bajo la premisa de que, por ejemplo, ante un eventual triunfo de Trump, vayan a ser más estrictas pues las medidas de deportación. Claro. Entonces, el que se va a ir dice, o me voy ahora o ya después no sé si pueda, ¿no? Entonces, por eso avisoramos que lo que sería de acá a cierre de año, el aumento
de los pasos por el Darién, si bien en julio y agosto se vieron disminuidos, eso es normal cuando tú aplicas una medida como de cierre, o sea, que en el corto plazo lo contienes, pero eso solamente mientras la gente le da la vuelta, como quien dice criollamente. O sea, mientras la gente simplemente, esto se traduce en que aumenta la tarifa, tienes que buscar otros medios, pero al final te logras ir. Claro. Es Verónica Medina, coordinadora general de Equilibrium Sende, profesora de IESA. Y yo intento ponerme en los zapatos de un migrante, y todos tenemos algún migrante en nuestra familia, casi todos. Insistir en que migrar es cambiar los problemas de un país por otro. Es decir, al país al que llegas tiene sus propios problemas. Tu situación va a tener sus obstáculos. La pregunta que me imagino se hacen es cuáles son más tolerables o cuáles son más manejables, ¿no? Los que tengo acá o los que vaya a tener en mi país destino. Sí, fíjate que esto que tú comentas es bien interesante, ¿no? Porque al menos para el caso de los países de América Latina y el Caribe, que hay bastante información, sobre todo de la plataforma R4B, por ejemplo, el informe del año pasado registró que alrededor del 60% de los migrantes que están en países de la región son lo que llaman personas en necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad en un área esencial, como sea salud, educación, cobertura de agua potable, etcétera. Entonces, esto te dice mucho, como tú bien comentas, que estas personas no necesariamente han resuelto sus problemas en estos países, y también tienen que ver con los temas de la regularización. O sea, el flujo venezolano, sobre todo entre los años 2016 y 2020, fue tan agresivo en términos de volumen que los países no estaban en capacidad, y si bien no se puede negar que ha habido una voluntad bastante amplia, esfuerzos sumamente importantes de estos países para dar una acogida, pues bueno, también tienen problemas típicos de la región, como la informalidad laboral, es una economía bastante estrecha y con mercados bastante cerrados, entonces no es tan fácil absorber de golpe un flujo de 500,000, 1,000,000 de personas, ¿no? Ya que hablas, Verónica, de esfuerzos de países, ¿qué papel desempeñan hoy, pero qué papel podrían terminar desempeñando organizaciones como ACNUR, como la Organización Internacional para las Migraciones? ¿Qué papel juegan? Bueno, actualmente el papel que juegan, y que uno visora que más o menos será el mismo, es muy de índole humanitaria, ¿no? Sabemos que, esto tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Recuerdo que con ACNUR, durante buena parte de la crisis migratoria venezolana, parte del dilema era si los migrantes venezolanos eran considerados refugiados o no. Eso me acuerdo que ha sido un gran dilema, porque el ser refugiado o no serlo tiene unas implicaciones, digamos, materiales muy concretas, ¿no? En términos de, es no solo el documento que a ti se te da en el país de destino, sino una serie de derechos que se te garantizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ese debate sobre ¿son los venezolanos refugiados o son migrantes económicos como muchos otros? Un poco se pasó, y básicamente lo que están ahorita es prestando soporte humanitario en la medida que pueden, asesorando a los países de destino sobre todo la documentación. Algo que ha cambiado mucho en la respuesta de los países recientemente, ¿no? Es que durante los primeros años había mucha presión por hacer servicios ad hoc, por ejemplo. El servicio de atención vocacional para migrantes, el servicio de salud para migrantes, y básicamente se entendió hace un par de años que los países no tienen la capacidad económica e institucional para proveerte respuesta especializada para los migrantes, sino es cómo hago que los servicios que ya existen en el país tú te puedas incorporar. Entonces, cómo flexibilizo, por ejemplo, algunos requisitos de documentación, algunos requisitos de experiencia, de cosas para que tú puedas acceder, por ejemplo, a servicios de salud, de educación, culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, los países han hecho un gran esfuerzo, pero nuevamente, bueno, el flujo ha sido... Sí, lógico. Son muchos años, precisamente esto último que decía, es Verónica Medina, coordinadora general de Equilibrium Sende. Son muchos años de migración que ha sido sostenida, que ha sido numerosa, que ha sido heterogénea, como hemos explicado. Ojo, de migración venezolana, pero sumemos África, y sumemos Cuba, y sumemos Centroamérica, y sumemos México. Es como que no tuviera límite. Europa, la situación en Europa también. ¿Qué se puede esperar en términos de políticas migratorias globales, regionales en lo que compete a Venezuela, pero globales, si esta situación se mantiene? Porque va a ser eterna. Sí, bueno, es eterna, y como tú bien comentas, seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Las tendencias de migración en el mundo te hablan cada vez más de el fenómeno de la movilidad humana como algo normal, algo contemporáneo, con diferentes determinantes, ¿no? Uno obviamente se centra en los determinantes de las crisis, ¿no? Que suelen ser lo que generan los volúmenes más altos de migración, pero fuera de eso sigue estando pues la migración profesional, la migración con fines
y esto no se va a detener. Y a la vista de cómo están los acontecimientos en Europa, uno tiende a pensar que más bien se va a aumentar, ¿no? Claro. Bueno, agradecido, Verónica, por este tiempo que nos dedican. Agradecido a ti. Y muy pendientes de este último, por supuesto, de este último trimestre del año. Verónica Medina es coordinadora general de Equilibrium SEMDE y es profesora del IESA. Momento de poner algo de música al espacio.